Hola, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una edición más de IA y Confusión. En esta ocasión, este especial es parte de nuestra cuarta semana de IA desde Hilda, nuestra semana de la IA que estaremos realizando del 25 al 29 de agosto. Y es un gusto tener en esta sesión a Priscila Chávez. Vamos a estar platicando sobre un tema que a todos nos atañe y un tema también que hemos explorado muy poco en América Latina. Como hemos titulado este espacio es la paradoja de la confianza, cómo la IA social redefine la conexión humana y la cohesión social. Y Priscila está trabajando en este tema. Ella es líder en innovación y estrategia, principalmente enfocada al desarrollo y adopción responsable de inteligencia artificial. Su trayectoria ha sido diversa en corporaciones, gobiernos, startups e investigación, desde desarrollar modelos predictivos en impacto climático y expedicionar en la Antártica, hasta analizar las estructuras de poder y control que monopolizan el desarrollo de la IA. Actualmente investiga cómo las tecnologías emergentes reconfiguran la confianza y la conexión humana, generando evidencia para una gobernanza responsable y mejores diseños organizacionales. Es costarricense, vive en Londres, Inglaterra, y es graduada de la Universidad de Cambridge en Ética e Inteligencia Artificial y Sociedad. Así que Priscila, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, creo que podremos empezar un poco platicando sobre el propósito de la investigación que has realizado, ¿no? Recientemente has presentado este paper al lado de algunos coautores y colegas que se titula tal cual, ¿no? Como The Trust Paradox, How AI is Rewiring Human Connection and Social Cohesion, en la conferencia de París sobre IA y ética digital. Y creo que una de las grandes preguntas que tenemos es eso, ¿no? ¿Qué significa el auge de la IA social para el futuro de la confianza y la conexión humana? Y cómo esto está cambiando la manera en que interaccionamos, ¿no? Interactuamos con la tecnología y cuáles son las preguntas, los riesgos, los retos y también como las medidas que deberíamos de tomar en un momento que me parece crucial, ¿no? Para la sociedad y para la humanidad. Que Priscila, bienvenida y el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Gloria. Yo estoy feliz de poder compartir acerca de este tema. Creo que tenés muchísima razón de que es una preocupación constante y en el área se ve noticias y a cada rato se está hablando del tema, pero hay muy poca información que llega a ser conectada con español y hacia Latinoamérica. Entonces me da muchísima felicidad poder tener esta conversación, aunque es un tema que me da muchísima preocupación. Y así es como empezó, básicamente, con mi equipo de investigadoras. Fuimos colegas en nuestra maestría en la Universidad de Cambridge. Entonces, habíamos estado desde diferentes ángulos o perspectivas investigando las diferentes maneras en que ética en inteligencia artificial se manifiesta. Y después de hacer el programa, cada una en sus diferentes áreas, nos mantuvimos en contacto hasta que salió una noticia acerca de una plataforma de inteligencia artificial o de Companion AI, como se llama en la industria, que básicamente estaba en un lío legal, en un litigio en Estados Unidos, porque un chico de 15 años cometió suicidio a partir de una conversación que tuvo con su avatar o con su compañera virtual. Entonces, a partir de esa noticia, en una discusión más que todo entre amigas, decidimos que nos íbamos a poner a investigar un poco más de qué se trataba este tema, algunas de nosotras un poco más profundamente que otras, hasta que salió la oportunidad de presentar entonces una propuesta para esta investigación en la conferencia de París de este año y decidimos entonces irnos por esa ruta cada una desde nuestras diferentes organizaciones. Entonces empezamos a investigar y esto se ha convertido, más allá de algo que nos generaba interés, en algo que casi que era la señal de una ola gigantesca que iba a suceder. Ahora en la industria esto es lo único de lo que se está hablando.
las preocupaciones que tienen los diferentes gobiernos, las preocupaciones que tienen las diferentes comunidades y áreas del sector civil, al punto de que la semana pasada, el viernes, salió un artículo gigante de Reuters para Meta, de cómo Meta había diseñado diferentes conversaciones con diferentes límites de qué tanto sus agentes virtuales podían tener conversaciones sexuales o íntimas con niños. Entonces es un tema súper caliente y a partir de eso es que entonces vamos a presentar la primera serie de esta investigación que se llama La paradoja de la confianza, que no es más que pensar de que entre más confiemos en la tecnología de manera ciega, menos estamos confiando entre nosotros. Y la razón por la cual esto sucede es porque la forma en que están diseñadas estas tecnologías son por decisión corporativa, son conversaciones y relaciones íntimas muy manipulatorias. Entonces existe un precedente de un incentivo corporativo para hacerlas cada vez más adictivas, cada vez más psicofánticas, cada vez más relacionadas con lo que a mí me gusta escuchar, y de esta manera se está creando entonces un sesgo entre lo que yo considero que es una relación de confianza a lo que realmente es una relación de confianza, porque la confianza es algo que se está trabajando como sociedad y como humanidad, como un contrato social, y lo hemos manejado como un contrato social de valor por milenios, pero ahora es un servicio que se convierte en algo que tiene un signo de dólar al frente. Entonces, en el momento en el que se convierte en un servicio en el que alguien está pagando para poder obtener confianza, se desvaloriza la confianza como un contrato social. Y bueno, esa es la historia un poco larga de cómo empezamos a trabajar en este tema. Fue algo que nos apasiona, o es algo que nos apasiona, y ahora se ha convertido en diferentes oportunidades para continuar esta exploración, viéndolo más desde la perspectiva de, más allá del individuo, qué va a ocasionar esto en nuestras sociedades. Perfecto, no, muchísimas gracias, Priscila. Y creo que haces una conexión y me parece muy interesante qué detona, ¿no? Este estudio, decir, bueno, esto ya está pasando, hay un riesgo enorme desde hace años se viene discutiendo, ¿no? El impacto de las redes sociales en los adolescentes e incluso, bueno, también en los adultos, pero hay una preocupación también de la vulnerabilidad, de todo el tema de manipulación psicológica, las redes sociales, para, como mencionas, ¿no? Causar adicción, cada vez el algoritmo nos da más de lo que pedimos y bueno, se vuelve también una relación ahí muy compleja que sabemos que está teniendo repercusiones, pero hoy con la IA y como estos sistemas son más inteligentes, pues aprenden rápidamente, ¿no? ¿Qué es lo que nos gusta y nos lo dan de una manera repetida y repetida para que consumamos más? Y también cómo hoy estamos exponiendo con estos agentes y una conversación más fluida, parecer, ¿no? Exponemos nuestras dudas, miedos, inseguridades, vulnerabilidades y claro que esto es como mencionas, bueno, una oportunidad de monetizar de una manera exponencial, ¿no? Ya en algún momento se había hablado todo lo que era el capitalismo de vigilancia, pero esto creo que es ir más allá, ¿no? Esto es mucho más profundo. Y en una de tus publicaciones pusiste una frase que me gustó mucho y creo que abre también como para entrar en las preguntas. Y tú mencionabas, ¿no? Dices tal cual, como cuanto más confiamos en las máquinas para satisfacer nuestras necesidades sociales, o sea, como que creo que es ahí lo importante, ¿no? Va más allá, menos podemos confiar los unos en los otros. Y creo que hoy, pensando, ¿no? En las crisis que vemos en el mundo, la falta de empatía, la polarización, los discursos de odio, creo que la confianza se vuelve no solamente un reto, sino también un valor al que debemos de seguir aspirando, ¿no? Confiar en tu vecino, confiar en la persona que está al lado de ti en la calle es cada vez más complejo y la tecnología hoy no está ayudando a que esa confianza prospere, sino al contrario, ¿no? También estamos como cada vez cerrándonos más en muchos aspectos en el mundo. Entonces, para entrar como en la discusión y como poníamos eso, ¿no? Los usuarios y las usuarias estamos como revelamos información profundamente personal a estos agentes de IA. Y también, como que habías mencionado, ¿no? Cómo estos agentes realmente pueden carecer de esa reciprocidad y de la comprensión real de esas características de los vínculos humanos. O sea, al final del día es una tecnología programada para un fin Claro. por alguien más, ¿no? Entonces, para ti,
¿cómo crees que deberían evolucionar los marcos éticos para abordar esta como ilusión de la intimidad que nos da la IA social? Sí, hay algo importante que mencionabas del valor que tiene la confianza en sociedad y como parte de este recorrido, algo en lo que me enfoqué muchísimo al inicio fue poder encontrar esa vena que conecta cómo se ha estado evolucionando la confianza a lo largo de la historia de la humanidad. Y sí, efectivamente, empieza como un valor humano, casi que es algo que solamente podemos compartir entre humanos, o tal vez entre otros seres que consideramos conscientes. Pero después de ciertas revoluciones que ocurren tecnológicas y sociales, el concepto de confianza empieza a cambiar de ser un valor más que filosófico o casi que, ¿verdad? Un abstracto que es algo innato del humano, a convertirse más bien en una ciencia de redes. Entonces, la confianza, como ahora se está manifestando en nuestra sociedad, y ni siquiera todavía estoy hablando de la inteligencia artificial, la forma en que estamos como sociedad reaccionando a la confianza es con respecto a lo que estamos viendo en nuestro 360. Entonces, lo vemos lo que mencionabas, la polarización, la desinformación, este conflicto que existe en redes sociales, pero también afuera del mundo digital, en donde ni siquiera puedo tolerar a una persona que piensa distinto a como yo pienso y tengo la capacidad entonces de separarme y mantenerme en mi grupo que me permite reforzar estas creencias, en algunos casos incorrectas que tengo o mal informadas que tengo. Entonces, lo que viene a hacer la tecnología, en este caso los companion AIs o los compañeros de inteligencia artificial, es que vienen a exacerbar algo que ya existe en sociedad. No es algo nuevo. Esto lo hemos estado viviendo por décadas. Y lo que pasa es que ahora existe una tecnología que lo puede elevar exponencialmente y hacer que el impacto sea muchísimo más grande de lo que pensábamos que iba a hacer. Entonces, viendo la confianza como un sistema de redes, en la teoría de juego, se podría pensar de que entonces entre más me refuerce mi creencia, más voy a confiar en este ente. Y eso es justamente el principio de diseño muy claro que se puede ver en los 4 diferentes agentes de Companion AI o de inteligencia artificial social que investigamos o que miramos con más detalle. Cada uno de estos 4, por diseño, tiene una interacción con el usuario al que se conoce como psicofántica, en donde nunca voy a confrontar a quien está siendo mi usuario, en este caso mi amigo, mi amiga, mi novio, mi novia. Entonces, muchas veces se ve que estos mismos usuarios les encanta tener sus avatar porque tal vez son chicos que son bulleados en la escuela o son personas que han pasado por procesos súper complejos socialmente y de alguna manera se han aislado o se han distanciado de un grupo de apoyo, de una comunidad. Entonces, es muy fácil pensar de que es una excelente solución para personas que están efectivamente en un lugar de vulnerabilidad. Pero lo que también sucede es que por diseño también se convierte en un ciclo de retroalimentación que lo que hace es que genera cierta adicción. Y esta adicción se refuerza también por otra serie de componentes de diseño. Por ejemplo, en los términos de condiciones de estas 4 plataformas, que en realidad existen en todas las plataformas, las condiciones lo dicen muy claramente. Toda la información que esté siendo generada a partir de la interacción, el dueño de esa data, de esa información, es la compañía, no es el usuario. Entonces, están utilizando mis conversaciones privadas, mis emociones, las conversaciones más íntimas que voy a tener con mi pareja digital para entrenar a este mismo algoritmo, a estas plataformas. Entonces, no solamente estoy siendo manipulada a que cada vez tenga más dependencia de esta relación artificial, sino que además esta misma interacción se está monetizando para beneficio de estas plataformas. Yo puedo cerrar mi cuenta, puedo cancelar y apagar mi avatar, pero todas mis conversaciones van a quedar ahí.
y posiblemente nunca voy a poder tener acceso a ellas porque desde el puro inicio cedí el control absoluto de todo ese contenido. Y el tercer punto de diseño bastante explícito que explota o que evidencia este beneficio corporativo es el hecho de que me van a poner diferentes capas con respecto a qué tanto voy a poder interactuar con mi compañero virtual o con mi pareja amistad virtual. Entonces, si quiero tener, en caso de réplica, si quiero tener conversaciones de índole íntimo o sexual, voy a tener que pagar un premium. O si quiero que mi avatar o mi compañera tenga memoria y no tenga que estarle yo recordando qué me gusta todos los días y cómo me gusta que me digan y me saluden, tengo que pagar un poquitito más también. Entonces, este tipo de estratificación de la relación también me hace pensar que yo como ser humano tengo que dar un poquito, porque de por sí no cuesta tanto, son $9.99 al mes, entonces no me hacen tantísima falta quizás. Pero entonces lo que está sucediendo es que esta relación extractivista me está haciendo pensar que estoy generando una relación real cuando en realidad los términos y condiciones claramente dicen que no se van a hacer responsables de absolutamente nada de lo que pase. Si yo desarrollo una enfermedad mental, si a mí me da depresión porque se borró la memoria de mi compañera virtual, la empresa no se va a hacer cargo de absolutamente nada, así como intentaron no hacerse cargo de la responsabilidad del chico que cometió suicidio hace algún tiempo en Estados Unidos. Entonces, el marco ético es justamente alrededor de estos tres temas. Es un problema de diseño. No deberíamos, como seres humanos ni como industria, estar diseñando plataformas que van a van a manipular emociones y percepción de la realidad para un beneficio económico. Priscila, creo que tu preocupación está así totalmente compartida, ¿no? O sea, porque creo que tal vez algunas personas tenemos un poco idea de que, bueno, existe tal vez cierto nivel de manipulación, del riesgo, pero bueno, también lo que expones y en los tres niveles me parece muy alarmante y sobre todo creo que una conversación que deberíamos de tener más en muchos otros espacios, ¿no? O sea, no solamente las personas que de una u otra forma trabajamos con tecnología o trabajamos datos o trabajamos política pública y tecnología, sino decir, bueno, ¿qué está pasando, por ejemplo, en las escuelas, en las universidades, ¿no? Me imagino todos los espacios donde, como mencionabas, y creo que también es importante y creo que no se trata de decir toda la tecnología es mala y estamos en contra de la tecnología, pero la tecnología muchas veces refuerza o le echa más bien, siento a veces como pólvora a problemas que ya teníamos, ¿no? Y lo hemos visto, venimos hablando de esto creo que muchos años atrás, como los dilemas sociales, todo lo que ha generado la tecnología, la polarización, la radicalización, etcétera. Pero es como, bueno, son problemas que como sociedades ya tenemos y estas tecnologías hacen que explote o se dé de una manera más rápida o que el alcance sea todavía mayor y creo que es ahí donde también se vuelve peligroso, o sea, literal es algo peligroso. Y pensando en mucho de lo que mencionabas, ¿no? En este sentido también de, bueno, más allá de las interacciones individuales, ¿no? De los usuarios, como es que estas relaciones pueden ser de amigos o de pareja que tienen y son interacciones como individuales. Eh, ¿Esta tendencia crees que puede también exacerbar la polarización en sociedades democráticas y que esto salga de lo individual a lo colectivo, ¿no? ¿Cuál es ese posible impacto y cómo esto puede impactar tal vez los vínculos interpersonales que ya están debilitados también, como lo mencionabas, ¿no? En algunos, con algunas personas. Si esto alimenta las cámaras de eco, que también se ha hablado mucho, y si al final del día es un factor que tristemente puede reducir la empatía entre, incluso exacerbar esas divisiones políticas que vemos hoy en distintas partes del mundo. Sí, y es justamente hacia esa ruta donde está apuntando nuestra investigación, porque es cierto que empezó como una curiosidad más hacia el individuo y el riesgo tal vez inclusive hacia poblaciones en vulnerabilidad, pero donde la data está apuntando es justamente a de qué manera
esto se convierte entonces en el primer escalón fundamental para después deliberadamente manipular la manera en que se hace cohesión social. Y cohesión social es un concepto que es tan amplio que ha sido hasta imposible tratar de ver cómo se puede medir, porque existen diferentes dominios o diferentes prácticas que lo ven desde diferentes posturas. Pero si lo estamos percibiendo desde un lugar más de la sociología, la cohesión social entonces debería de verse impactada con respecto a qué tanto está generando progreso en una sociedad la misma confrontación de opiniones o confrontación de creencias. Entonces, si en una comunidad vemos que es posible salir adelante con un proceso democrático y se respetan los procesos democráticos, aun cuando existe conflicto, aun cuando existen polarización, entonces podríamos decir que es una sociedad que tiene una cohesión social relativamente alta o saludable. Pero si estamos viendo, como en algunos países, que los procesos que históricamente han sido democráticos hoy se están retando e inclusive se están tratando inclusive de cambiar por constitución estos procesos democráticos justamente para poder mantener esta homogeneización de las ideologías, no vamos a decir que es por culpa de la inteligencia artificial, pero efectivamente estas plataformas y estas tecnologías vienen a reforzar a aquellas personas que están en el poder y pueden hacer uso de ellas para manipular entonces sociedades o manipular el discurso. Entonces, la polarización que estamos viendo alrededor del mundo, aunque es cierto, no es causada por una tecnología, ninguna tecnología per se puede causar algo así de dramático, sí puede ser causado por el momento histórico de esta convergencia sociotécnica. Entonces, la tecnología y la sociedad en conjunto, en las manos de personas que lo que quieren hacer justamente es perpetuar los mismos ciclos de poder, control, opresión, manipulación, discriminación, sí pueden hacerlo muchísimo más sencillo de lo que hubiera sucedido sin el acceso a esas tecnologías. Entonces, una democracia vulnerable va a automáticamente hacer que confiemos menos de nuestros vecinos o de nuestras amistades. Va a ser también muchísimo más fácil que estemos en nuestras cámaras de eco, como mencionabas, en donde no tengo realmente necesidad de escuchar otras opiniones. Y es tal vez la diferencia más grande entre una tribu y una comunidad, y a veces como que las utilizamos como si significaran lo mismo. Pero una tribu es para supervivencia. Todas las personas tenemos que pensar igual porque está el depredador alrededor de nosotros. Entonces, si alguno piensa distinto, va a generar una vulnerabilidad en nuestro pequeño grupo. Pero una comunidad justamente se trata de tener personas con pensamientos divergentes o personas que vienen de diferentes culturas o diferentes creencias para que entonces se pueda robustecer esta comunidad y ser más resiliente hacia el futuro. Lo que está haciendo la IA hoy es que nos está creando microtribus y está matando el sentido de comunidad. Me parece muy interesante, Priscila, como esta idea, ¿no? También de que está matando las comunidades y cuando vemos en muchos aspectos, ¿no? Cuando platicamos y hablamos de democracia, de, bueno, la polarización, de cuáles son los retos de la democracia y creo que el principal reto de la democracia hoy es crear comunidad, ¿no? Fortalecer esas comunidades, reforzar esta idea de que dentro de la comunidad hay espacio para la diferencia. Creo que muchas veces lo que está pasando, como dices, con estas tecnologías, y lo explica súper claro, es, bueno, monetizar la diferencia o monetizar esa polarización, tener blanco, negro y confrontar ideas que son distintas, genera dinero, genera capitales y eso es muy rentable, ¿no? Y creo que las plataformas de tecnología lo están haciendo y creo que en esta como el gran riesgo es, bueno, que el capital termine matando, ¿no? A la comunidad. Y creo que hoy es esa lucha que se está dando desde muchos espacios, desde muchos territorios e iniciativas. Pero creo que también tu análisis me parece brillante en esta parte de
pensar en la confianza, pensar en lo que significa la cohesión social y el rol que esto tiene también en las democracias, ¿no? Y la crisis que estamos viendo que hoy viven las democracias. Y creo que es como otra capa también de análisis para poner en la mesa y hablarlo más, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto, ¿no? Y un poco pensando, tal vez un poco positivamente, pero para ti, ¿cuáles podrían ser esas como salvaguardas o medidas de política pública que se deberían considerar, ¿no? Para evitar justo estos nuevos problemas que están generando los sistemas de apoyo emocional que usan inteligencia artificial y que al final del día, como mencionabas, pues están acelerando la polarización y socavando la confianza, o sea, dentro de las sociedades democráticas, hacia dónde deberíamos de apostar. Sí, y, y creo que en ese tema hay suficiente evidencia con los poquísimos años que tenemos, digo, como en el mundo, de ver cómo ha avanzado la regulación en inteligencia artificial para darnos cuenta de que apenas estamos tratando de regular y gobernar aspectos o funcionalidades de la tecnología que ya de por sí están obsoletas. Entonces, para el momento en el que lleguemos a poder efectivamente regular de manera proactiva riesgos o problemas como los que estamos viendo con estas aplicaciones que son más íntimas o más relacionales, va a tener que pasar mucho tiempo porque es la naturaleza de un proceso regulatorio o de un proceso de crear salvaguardias. Entonces, creo que existen muchísimas formas en que podemos hacerlo, tanto desde la legislación como también desde el sector civil o como desde las comunidades. Podría resumirlo tal vez en cuatro. Es absolutamente necesario crear un reequilibrio de poder con respecto al acceso a los datos y hablamos mucho acerca de la soberanía de datos, muy poco como individuos estamos o como comunidades estamos conscientes de qué tanto nos extraen nuestros propios datos 24 horas al día, todos los diferentes dispositivos que manejamos. Entonces, el poder generar y entrar tal vez por ahí en la parte de que ninguna de estas plataformas o que ninguna de estas aplicaciones de inteligencia artificial puedan por default o por diseño ser dueñas absolutas de los datos de mis conversaciones sería el primer punto. Lo segundo es limitar ciertas funcionalidades en donde existan líneas rojas o existan puntos en los que no se puede cruzar. En el ejemplo que daba o la explicación que daba del artículo que salió la semana pasada de Meta es un ejemplo clarísimo. Dice muy claramente en estos papeles que se filtraron si puede contestar esto, no puede contestar esto. Puede el agente virtual entrar en una conversación sexual con un niño o niña. Explícitamente lo dice. Y también explícitamente dice, pero no puede entrar en detalles de cuáles partes de su cuerpo está pensando o está lo que fuera. Entonces, si podemos ser así de explícitos en el diseño de conversaciones, claramente se pueden poner líneas rojas que deberían de estar muchísimo antes a que las conversaciones lleguen hasta ese punto. Entonces, existen límites funcionales en el diseño de estas aplicaciones que se pueden generar. Ahora, obviamente hay un incentivo del otro lado. Entre más profundas las conversaciones puedan ser, entre más reales se sientan, más pueden monetizar. Entonces, es una tensión que como sector civil o como comunidad podemos empezar a demandar productos muchísimo más responsables. Lo tercero es poder verificar la transparencia. Se necesita poder tener acceso a cuál es el impacto real de estas plataformas o de estas tecnologías en la sociedad. Y muchas de estas investigaciones ya las empresas o la industria lo están haciendo de manera proactiva, solo que lo hacen con otro propósito, lo hacen con el propósito de ver dónde es que podemos hacer más vulnerable a esta comunidad, entonces vamos a hacer más de eso, porque entre más vulnerables sean, más dependencia genera. Entonces, si ya de por sí están haciendo las investigaciones, se necesita transparencia para que entonces el resto de la sociedad nos demos cuenta de proactivamente qué es lo que están haciendo o de qué manera es que nos están tratando de mantener enganchados en este juego. Y lo cuarto es, y esto sí va directamente hacia la parte de política, normas en contra de esta explotación contractual. Los términos y condiciones de estas plataformas son súper explícitos, pero claramente estas pequeñas partes del contrato nadie nunca las lee.
pero muy explícitamente dice que si nos pasa algo, no se hacen responsables porque el agente virtual no tiene conciencia, no tiene personalidad, ellos son dueños de toda la información, pueden borrar la información cuando les dé la gana. Entonces, ese tipo de jerarquía, que es básicamente una relación súper asimétrica de poder, jamás la aceptaríamos en la vida real. Jamás yo entraría a una amistad con vos, Gloria, en donde vos me decís, te puedo tratar pésimo, e igual vas a tener que seguir siendo mi amiga, ¿verdad? Como que eso, si no lo toleramos en nuestras relaciones reales, ¿por qué lo toleraríamos en relaciones virtuales? Entonces, como desde esas 4 perspectivas podríamos ver tanto como política pública o desde la perspectiva de regulación, así como comunidad, sector civil, grupos de investigación social, cómo se empieza a demandar un uso y diseño y contratos muchísimo más responsables. Y esto sí se ha avanzado un poco desde la perspectiva nacional. Estados Unidos, algunos estados proactivamente han colocado estas líneas rojas que menciono. Nueva York, California, Minnesota, me parece que sí han creado ciertas salvaguardas para poder mantener un poco en el límite a las empresas y la forma en que se está desarrollando la tecnología. La Unión Europea, con su legislación con respecto a inteligencia artificial, explícitamente dice que una de las prácticas prohibidas, ni siquiera es que sean de alto riesgo, una de las prácticas prohibidas es cualquier uso de la inteligencia artificial para manipulación emocional, y entonces obliga a las empresas a tener transparencia absoluta con la manera en que están entrenando a sus plataformas. Y China, una de las plataformas que investigamos a profundidad es Xiao Eyes, que es una red que tiene ya más de 660 millones de usuarios, en donde las personas pueden tener relaciones íntimas, personales, pueden tenerlo desde su teléfono hasta su computadora, pueden colocarse el audífono y su novia o novio o novia le puede hablar en el oído. O sea, es bastante avanzada la forma en que está ya muy integrada en el día a día de estas personas. China mismo, en su legislación, creó medidas provisionales para entonces tener límites de moderación a este tipo de interacciones. Ahora, esto no significa que va a detener el desarrollo de esta tecnología, porque siempre la ruta industrial o la ruta corporativa va a encontrar otras formas de poder entonces estar en regla con la ley, pero por otro lado seguir monetizando, porque también necesitan generar, y como a tu punto, la tecnología va a seguir avanzando. Entonces es un poco iluso pensar de que se puede detener del todo. Pero sí existen estos primeros indicios de países que están tratando de generar algún tipo de marco de juego o reglas de juego, y será un poco también esperar a ver de qué manera es que reacciona el público, porque finalmente también se trata acerca de el usuario demandando mejores condiciones para algo que de por sí está pagando. Creo que ahí también me parece súper interesante lo que mencionas, ¿no? Al final hay una, o sea, como un rol, o sea, más allá de la ciudadanía o el impacto que vemos como colectivo, también como de usuario prestador de servicio, ¿no? Y como usuario, qué tanto se demanda, porque al final eso es lo que impacta en la monetización y tal vez es, creo que donde se puede un poco presionar tal vez desde otro lado, porque si tú como usuario dejas de pagarlo, pues claro que las empresas tendrán que modificar su servicio, ¿no? Y bueno, creo que mencionabas acá, tenía una pregunta y también un poco para ir concluyendo, que el rol, ¿no? De la transparencia y del diseño ético en la innovación. O sea, para ti como experta en estos temas y que has trabajado innovación desde en distintos también sectores, ¿cuál es el rol que tiene? Y yo teníamos un poco, y bueno, frente al, como al reto confianza versus riesgos, pero yo le pondría uno más también versus monetización. O Uh sea, -huh. creo que ese tercer elemento define muchas cosas en los que hoy entendemos como innovación en distintos sectores, ecosistemas. Para ti, ¿cuál es como el rol de estos dos elementos que ya fuiste mencionando un poco en la pregunta previa, pero para ir concluyendo, ¿cuál sería como tu visión de Sí. eso? Sí, creo que hay una oportunidad gigante que no solamente se limita a este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial, y es que la tecnología
per se, el acceso a poder programar o generar el propio algoritmo y hostearlo en un lugar que sea open source y poder trabajar en comunidad para crear agentes virtuales, compañeros virtuales que sean como nuestro grupo de amigos, como nuestra comunidad, que hablen como yo hablo, que les gusten las cosas que a mí me gustan, es una oportunidad gigante. Y yo realmente soy bastante fan del movimiento open source porque creo que la tecnología no es el límite. Existen suficientes herramientas para poder crearlo a bajo costo y para poder crearlo también en un ciclo relativamente rápido. Y por qué no pensar que tal vez desde un lugar más de innovación social podrían existir esfuerzos comunitarios que más bien impulsen a ciertas partes de la sociedad, a jóvenes o inclusive a adultos mayores, a que puedan representar cuáles son los valores de esta comunidad a través de estos agentes virtuales. Entonces, estamos de alguna manera quitando una dependencia hacia corporaciones que definitivamente van a seguir trabajando para poder incrementar su valor para sus accionistas, y creo que esa es la realidad del mundo capitalista y la realidad de la ética de negocios también. El valor es para el accionista, no para el usuario ni para el cliente. Entonces, si lo vemos desde esa misma perspectiva, ¿qué otras plataformas o qué otras alternativas tecnológicas existen para que las mismas comunidades puedan generar sus propias manifestaciones de compañeros virtuales o compañeros de IA que sí le representen? Porque otro tema que lo menciono porque es también gigante es esta nueva era de colonización a través de la inteligencia artificial, en donde estamos teniendo, inclusive en Latinoamérica, tenemos que interactuar con gigantes corporativos que han diseñado productos que son bastante ajenos a nuestra realidad cultural. Entonces, ¿por qué deberíamos de estar entonces creando relaciones virtuales o relaciones artificiales, independientemente de todo lo que acabamos de mencionar, si ni siquiera se parecen a las personas con las que yo tendría una relación en la vida real? Entonces, ¿por qué no devolver un poco de eso a la comunidad a través de esta manifestación social? Lo otro es que si independientemente lo voy a hacer, hay que codiseñarlo con las personas que más próximas estén al tipo de experiencias que queremos crear. Hay un ejemplo muy interesante. Justamente los diseñadores de Xiaoice en China, esta plataforma que les menciono, de las más grandes que hay en el país, publicaron un artículo acerca de cómo fue que lo diseñaron. Y lo diseñaron muy específicamente para el tipo de interacciones que un segmento joven de la población china en áreas urbanas estaba interesado a tener. Entonces, si ese tipo de diseño se puede hacer, ¿por qué pensar de que no podríamos hacerlo codiseñando con otro tipo de segmentos u otro tipo de usuarios? Entonces, ahí ya vamos cambiando un poco lo que sería la perspectiva de éxito. ¿Qué es éxito? ¿Es crecimiento indiscriminado de usuarios, o es que existan más interacciones personales? Inclusive yo como industria puedo empezar a medir mi éxito con respecto a qué tanto estoy creando diversidad en el entrenamiento o inclusive en el tipo de aplicaciones que estoy generando, y que no sea el genérico ¿verdad? Del avatar de persona caucásica que habla de cierta manera y que se comunica de cierta manera, si la gran mayoría del mundo no se ve ni habla así. Entonces creo que desde el punto, desde el eje de innovación, diseño y transparencia, hay muchísimo para hacer, y creo que Latinoamérica también ha sido notablemente pionera en levantar la mano y decir: necesitamos nuestros sistemas no solamente hechos para Latinoamérica, sino por latinoamericanos. Entonces, por ese lado, me parece que la tecnología no va a ser una limitación, está ahí y en muchos casos es hasta gratuita. Lo que existe tal vez es la necesidad de tener ese espíritu un poco más emprendedor, a ver de qué manera podemos crear cosas que no se vean como se ven en el norte global.
No, totalmente. Creo que me gusta como el reto de pensar eso, ¿no? Decir, bueno, cómo desde nuestras realidades, desde América Latina, desde nuestros contextos, podemos también influir en la tecnología que consumimos. Y creo que esa es una como la gran lucha que se está dando, ¿no? En el continente y pensar también otras maneras de interactuar con la tecnología. Me gusta mucho que mencionas, ¿no? Esta parte del codiseño, o sea, también, ¿no? Como que no sea solo como esta idea como de abajo hacia arriba, del norte hacia nosotros, sino también codiseñar con las comunidades. Y creo que es muy preocupante el tema, levanta como muchas banderas rojas, preocupaciones, pero también lo que mencionabas, creo que como oportunidad de pensar que estas tecnologías, en vez de como destruir comunidades, sean una oportunidad para fortalecer esos valores de comunidad en la tecnología, ¿no? Que la tecnología ayude a que esos valores tengan como mayores públicos dentro de nuestras comunidades. Al contrario, o sea, en vez de que destruyan comunidades, como que fortalezcan comunidades, creo que es una de las cosas que necesitamos mucho. Y también lo que mencionaba hace rato sobre los datos, ¿no? Nosotras creo que también parte de estos ejercicios es los datos son importantes y no solamente las personas que trabajamos en datos debemos de saber de datos, porque hoy todos y todas somos generadores de datos de una manera nunca antes vista y esos datos los estamos entregando, ¿no? Por medio de devices, plataformas y como esa parte también de la conciencia sobre eso. Entonces, muchísimas gracias, Priscila. En verdad ha sido una conversación súper interesante. Estoy segura que no va a ser como la última, es más bien la primera de muchas otras conversaciones en las que esperamos tenerte, Nilda. Nos ha gustado muchísimo tu participación en este espacio. En verdad, gracias. Y vamos a estar también súper atentas cuando esté ya la publicación del paper completo para también Sí, compartirlo, leerlo completo y compartirlo con nuestras comunidades. Y en verdad, gracias y muchísimas felicidades por todo el muchísimas trabajo que han realizado. gracias por la invitación. Feliz de seguir la conversación como la quieran seguir y ojalá que sea el inicio de diferentes preguntas que nos hacemos. Puede ser que no tengamos las respuestas, pero con que nos hagamos las preguntas y cuestionemos esto que nos están casi que quedando y lo estamos aceptando sin ni siquiera pensar si es lo que realmente queremos o necesitamos, ya con eso me quedo satisfecha. Muchísimas gracias, Gloria, y que muchísimo éxito también en este próximo mes que van a tener de actividades. Muchísimas gracias, Priscila. Entonces, nos toca hacernos las preguntas. Creo que me encanta eso también como conclusión. Muchas gracias y muchas gracias también a todos y todas los que nos están escuchando. Y bueno, seguimos con esta semana. Chao. Gracias.